Listo. Bueno, de parte del Grupo de Interés de Neurología de la Universidad de La Sabana, queremos darle la bienvenida a todos. El día de hoy estamos con el doctor Andrés Felipe Morcillo de la Universidad Nacional de Colombia, es un neurólogo clínico que nos va a acompañar en nuestra charla sobre tratamiento del estado epiléptico en urgencias. Entonces es un gusto tenerlo, doctor, y quedamos atentos a todo el conocimiento que va a compartirnos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, es un gusto estar en este espacio compartiendo. Nada, pues vamos a hablar hoy del tratamiento del estado epiléptico en urgencias. Ese es el tema de hoy. Vamos a enfocarnos, como pues su nombre lo dice, en el tratamiento, pero hay algunos aspectos a tener en cuenta inicialmente digamos, accesoriamente al tratamiento puro, pues como se cree farmacológico en esta entidad. Entonces, bueno, las preguntas las dejamos, si las hay, para el final de la charla. Entonces vamos a hablar inicialmente que pues esta condición pues tiene una epidemiología especial, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Hay diferentes tipos de estado epiléptico, pero aquí quiero mostrar que pues básicamente el que está en naranja es el estado epiléptico con fenómenos motores, que incluye el convulsivo o el generalizado tónico-clónico, que es el que pues más se conoce y pues de mayor reconocimiento, pero también está el estado epiléptico no convulsivo. En esta presentación, en esta diapositiva está en verde. Miramos que a lo largo de los años, pues ha aumentado, digamos, su diagnóstico, mientras el otro básicamente se ha mantenido. Ha aumentado a lo largo de los años. Eso pues habla del reconocimiento que se le viene haciendo a este tipo de estado epiléptico, que a veces pasaba inadvertido. Asimismo, es importante pues en la población que trato yo y que tratan los neurólogos de adultos. Entonces hay unas diferentes como características de presentación de estos. Entonces, también como vemos, entre mayor edad hay, en general, pues se presenta mayor incidencia del estado epiléptico. Sin embargo, especialmente del estado epiléptico no convulsivo, se va a presentar sobre todo en los pacientes ancianos con pues una proporción creciente. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Bueno, estos cuadros se ven un poco, digamos, abrumadores. Sin embargo, solo es para decir que tenemos estas dos clasificaciones: el estado epiléptico con fenómenos motores, digamos, evidentes, o el convulsivo, y el no convulsivo. Básicamente, pues, como vamos a ver, existen tantos tipos de estado epiléptico como su semiología lo permita. En cuanto a su descripción, sin embargo, el estado epiléptico no convulsivo, tal vez por su contexto en el que se presentan los pacientes pues más gravemente enfermos, y tal vez por su no reconocimiento, por pues su misma condición, tiene una mortalidad o fatalidad en este caso mucho mayor. Entonces, hay que decir, para un primer mensaje para que lleven a casa, hay que decir que entre los distintos tipos de estado epiléptico, pues van a variar también el pronóstico a largo plazo. Bueno, en cuanto a la etiología, es importante decir que también pues hay diferentes causas, y dependiendo de la causa también está el pronóstico en cuanto a mortalidad de los pacientes. Entonces, en las barras azules vemos, digamos, el porcentaje atribuido a esa causa, y así es que los bajos niveles de antiepilépticos en pacientes pues previamente con el diagnóstico de epilepsia son la mayor causa de estado epiléptico. También después pues le siguen las causas remotas sintomáticas, por ejemplo, pacientes que tuvieron un infarto cerebral o una hemorragia encefálica hace pues bastante tiempo y que se presentan con estado epiléptico. Esa es la segunda causa. Pero, como dijimos, pues hay un diferencial en cuanto a la mortalidad. Por ejemplo, vemos que aquí la mortalidad es de las más bajas
en cuanto a, así sea la principal causa, es de las más bajas en cuanto a etiología, pero por ejemplo, este es un grupo muy especial que es las causas hipóxico-anóxicas, por ejemplo, en estados post-paro cardíaco, que tal vez no son tan frecuentes como los bajos niveles de antipilépticos, pero sí tienen una mortalidad muy grande. Entonces hay que también diferenciarlos por su etiología. En cuanto a la fisiopatología, pues se han descrito en las últimas décadas tal vez más cosas de las que usualmente nos han enseñado en los años de formación. Entonces, esto va cambiando en cuanto a, pues va pasando el tiempo. Entonces, pues lo obvio es la liberación de los neurotransmisores, especialmente excitatorios, su paso a través de los canales iónicos y pues la fosforilación de proteínas, eso es lo inicial. Sin embargo, ya en esta parte cuando es donde empiezan a afectarse los mecanismos, como veremos en su definición conceptual, de terminación de la crisis o perpetuarse los mecanismos de iniciación. Entonces, los receptores GABA, pues como sabemos eso ya es conocido, se van a internalizar, hay una disminución de los receptores con aumento de los receptores para glutamato, NMDA y AMPA. Bueno, posteriormente, si esto pues no se para, que va a corresponder a estados epilépticos refractarios, establecidos refractarios y superrefractarios, pues van a empezar a expresarse neuropéptidos excitatorios como la sustancia P y disminución de los péptidos inhibitorios como el neuropéptido Y. Y si esto se prolonga por días o semanas, como ya son los estados epilépticos pues refractarios y superrefractarios prolongados, ya va a haber una alteración en la expresión de los genes de muchas de estas moléculas y pues lo que nos va a dar son cambios a nivel neuronal a largo plazo, llevando pues a muerte neuronal. Entonces es importante hablar de la definición conceptual. Una crisis epiléptica, si hablamos de estado epiléptico, hay que saber que es una crisis epiléptica. Entonces esta es una ocurrencia transitoria de signos y síntomas, transitoria, ahí su nombre lo dice, por una actividad neuronal excesiva, normal o sincrónica en el cerebro. Pero entonces el estado epiléptico, ¿qué es? Es básicamente una crisis epiléptica que por ahí no es transitoria como su nombre lo dice inicialmente, que se prolonga a lo largo del tiempo y va a corresponder a una falla de esos mecanismos de terminación o perpetuación de los de iniciación de esas crisis epilépticas que pues se van a prolongar. Cuando fallan esos mecanismos es el T1 o el tiempo 1, a partir del cual pues el estado epiléptico se establece. Y si esto sigue, va a tener unas consecuencias, como vimos, por su fisiopatología a largo plazo, incluidas lesión, muerte neuronal, alteración de las redes, formando redes epileptogénicas. Ese sería el T2, bueno, cuando ya hay esas consecuencias irreversibles. Esto depende de qué tipo de estado epiléptico. Entonces, pues el consenso de estas definición y clasificación desde el 2015 por el doctor Trinca, que es pues el mayor experto en el tema en el mundo, se definió, y eso no ha cambiado, como el tónico clónico o el convulsivo o fenómenos motores, todo digamos, se encuadra en este tónico clónico, que es el más conocido. Entonces tenemos ese T1 de 5 minutos, a partir de ahí decimos que hay un estado epiléptico, y a partir de 30 minutos de actividad epiléptica continua, ya hay una alteración a largo plazo. Esto, como dijimos, varía en el tipo. Entonces el focal con alteración de conciencia, si vemos, es el doble del tiempo en T1 y T2, y ya es no tan claro para los estados epilépticos no convulsivos u otros tipos, como el estado epiléptico de ausencias, que digamos, de su naturaleza benigna, entre comillas, comparado pues con los otros, se considera entre 10 y 15 minutos que está en estado epiléptico el paciente, pero pues tal vez por esa misma naturaleza de este tipo de estado epiléptico no se sepa muy bien
el T2. Hay que decir que, ¿cómo se supo esto? Básicamente, la mayoría de estudios pues estaban, como decimos, en este primer grupo, en el tónico clónico, y eso fue a partir de estudios en simios, en babuinos y en ratas. Bueno, a partir de ahí se vio. No hay estudios como tal en humanos, pues por sus consideraciones éticas, obviamente. Bueno, en cuanto a esa clasificación hay que tener en cuenta, solo para nombrar los ejes, el más importante, la semiología, la etiología que ya vimos, su correlación con el electroencefalograma, eso pues trasciende esta charla, y la edad, pues nosotros nos vamos a encuadrar, si se quiere, desde la adolescencia y la adultez hasta los ancianos. Básicamente se divide así, como dijimos, síntomas motores prominentes, síntomas sin síntomas motores prominentes o no convulsivo. Y pues, como dijimos, dependiendo de la semiología, va a ser generalizado convulsivo tónico clónico o de inicio focal que progresa a bilateral tónico clónico, mioclónico, motor focal, la progresión jacksoniana que conocemos, por ejemplo, o la epilepsia parcial discontinua, que se queda solo en focal motor. Hay otros tipos, un poco menos frecuentes, estado tónico, estado hiperkinético, pues de origen frontal, y el no convulsivo, que es básicamente en coma, sin coma, o también hay una mención especial para el estado afásico, cuando pues ahí es difícil saber si el paciente está con alteración o sin alteración de conciencia. Pero entonces, como la charla es de tratamiento, nos vamos a centrar en eso. Pero es importante tener todo esto en cuenta para ir viendo, mientras se trata el paciente, ir pensando en cómo vamos clasificando ese estado epiléptico. Bueno, entonces esto digamos que ya se tiene definido pues a partir de todos estos años de investigación, como estandarizado las etapas y qué hacer en cada etapa. Entonces, ya vimos el T1, vamos a definirlo, entonces vamos a hablar en general del tónico clónico generalizado, 5 minutos. Ahí ya es donde tenemos la etapa 1 de un estado epiléptico establecido. Si falla se trata con benzodiazepinas, esa es la línea, digamos, universalmente aceptada. Y si falla, se dice que hay un estado epiléptico establecido o refractario o resistente a benzodiazepinas. Ahí trataríamos con antiepilépticos como tal, o llamados anticrisis. Y si esto falla, pues hablamos de un estado epiléptico refractario, que usualmente pues ya estaríamos más de la media hora de tratamiento, entonces de la duración. Entonces ya estaríamos hablando de que el paciente está entrando en un estado T2, en un tiempo T2, donde hay unas consecuencias a largo plazo. Y pues de aquí ya viene el superrefractario, que es, digamos, a pesar de que en el refractario lo tratamos con anestésicos, el paciente sigue teniendo, cuando se disminuyen las dosis, por ejemplo, de los anestésicos, o cuando el paciente se conecta a un estudio de monitorización continua, el paciente sigue teniendo descargas epilépticas. Entonces, también aquí, en este caso del refractario y superrefractario, dependiendo, como dijimos, si pasa un día, sería superrefractario. Si pasa una semana, ya lo consideraríamos prolongado. Puede ser refractario y superrefractario. Bueno, como la charla es en el tratamiento en urgencias, pues claramente por los espacios donde se tratan a los pacientes, nos vamos a enfocar en esas dos primeras etapas, que es donde pues la mayoría de nosotros estamos. Entonces, el primer estudio que se hizo para definir cómo se trata el estado epiléptico es el llamado estudio de veteranos en los Estados Unidos, y pues fueron comparados 4 tratamientos, como dice ahí, para el estado epiléptico tónico clónico generalizado, que es el que, por decirlo, el 90% aproximadamente de estudios tiene. Esto pues fue en el 98, fueron 518 pacientes. Había pues su nombre hablaba del convulsivo,
pero habían unos pacientes no convulsivos porque es lo que se corresponde al estado epiléptico no convulsivo sutil, que es el que pasa de ser convulsivo a no convulsivo. Bueno, entonces tengamos eso en cuenta porque van a haber diferencias. Entonces, importante que en general todos los pacientes, el 55%, terminan con alguno de estos regímenes terapéuticos en el convulsivo, pero en el 14% solo en el 14% del no convulsivo. Entonces ya vamos viendo pues que son muy diferentes estos tipos. Bueno, aquí se compararon entonces el lorazepam, fenobarbital, diazepam, fenitoína y fenitoína como primera línea, digamos. Y de aquí es donde surge el concepto de que las benzodiazepinas tienen que ser la primera línea. Entonces se vio que comparando estos 4 regímenes, el lorazepam fue más efectivo que la fenitoína, no así que el fenobarbital. Aquí hay que tener en cuenta que el diazepam estaba con fenitoína, entonces bueno. Pero sí digamos, lo único que hubo diferencia significativa, estadísticamente significativa, fue entre el lorazepam y fenitoína. ¿Y esto por qué se explica? Porque el lorazepam, pues, y por eso es como el tratamiento preferido, tiene un menor tiempo de infusión, la fenitoína tiene el mayor tiempo de infusión de todos los medicamentos, tanto así que este lo podemos administrar en menos de 5 minutos. En cambio, lo que tiene en fenitoína en general es más de media hora de infusión. Entonces eso pues ya vemos que aquí, haciendo un paralelo con el código ACB, el tiempo es oro, el tiempo es cerebro también. Y pues vamos a ver también que aquí importante, que las diferencias se vieron en el tipo convulsivo o evidente y no en el sutil. Sí, que es ese que pasó a ser no convulsivo, ese tiene unas consideraciones pronósticas muy diferentes. Bueno, entonces tener en cuenta que ahí, desde aquí es donde parte que el lorazepam o en sí las benzodiazepinas son el estándar, digamos, de tratamiento inicial. En cuanto a efectos adversos, fueron similares. Hubo un poco más de hipoventilación, más, digamos, de manera general, no diferenciando entre regímenes de tratamiento, sino los pacientes con estado epiléptico sutil, llamado ahí, o no convulsivo, pues tuvieron mayor hipoventilación, hipotensión y alteración cardíaca. El segundo estudio que sigue a ese, que es también otro de los hitos en este tratamiento, se realizó en el 2012 y fue comparando si la vía intramuscular o la vía intravenosa eran comparables, digámoslo así, o cuál era mejor o cuál era no inferior. Y básicamente lo que se comparó fue midazolam intramuscular y se comparó el lorazepam intravenoso, que ya lo teníamos. Hay unas cosas que analizar aquí. Tuvieron, digamos, el desenlace primario, que era la terminación de las crisis. Pues se quería, esto era obviamente para hacerlo no inferior el midazolam, porque pues ya se había analizado al lorazepam. Fue no inferior, pero aún más fue incluso superior, aunque pues el estudio no fue diseñado para eso, pero fue superior, como se muestra aquí, en cuanto a la diferencia de intramuscular e intravenoso. Vemos que en el 73% de los casos, en el análisis de intención a tratar, se terminó con midazolam intramuscular, en el 63% con lorazepam intravenoso y unas tasas similares en el análisis por protocolo, lo cual pues nos habla de que son esas vías, digamos, intercambiables. ¿Esto por qué se dio? Básicamente porque pues como es más fácil, obviamente, tener un acceso intramuscular en ese estado del paciente, pues teniendo un estado epiléptico convulsivo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el tiempo desde abrir la caja del medicamento, sacar de la caja del medicamento y llegar hasta el tratamiento activo, pues es mucho menor de midazolam, de 1 minuto a casi 5 minutos de lorazepam, pues hasta tener la vía intravenosa, etcétera.
Pero cuando ya se tiene esto, ahí gana un poco el lorazepam en cuanto al tiempo de acción, es mucho más rápido, pues porque es intravenoso, obviamente. En cambio, el intramuscular, pues necesita un poco de absorción. Bueno, pero si estas se juntan, son comparables. Bueno, pero digamos que ahí puede haber algo de explicación, por ejemplo, los pacientes que sea difícil conseguir una vía intravenosa, pues la intramuscular por eso tiene unos números mejores. En cuanto a objetivos secundarios, los pacientes con midazolam, tratados con midazolam intramuscular, tuvieron una menor tasa de admisión a hospitalización, o sea, pasar de urgencia a hospitalización, o sea, terminaron mucho mayor, pues asociado al objetivo primario y pues consecuentemente a UCI. Pero no hubo diferencias significativas en otras cosas, como intubación orotraqueal, que es algo pues, que pasa frecuentemente con el uso de benzodiazepinas, recurrencia de crisis, hipotensión, complicaciones tanto intramusculares intravenosas, y la cantidad de días en hospitalización o en UCI. O sea, cuando ya entraba, pues ya digamos que eran comparables las cosas. Bueno, pero sí hay esas pequeñas diferencias. Por eso, si se tiene, si la urgencia, pues aplicarlo intramuscular. Bueno, si es difícil tener un acceso endovenoso. Ya pasando al estado epiléptico establecido, que dijimos es el que ya es refractario a benzodiazepinas. Básicamente esa es la definición. Entonces, este es uno de los artículos, pues, digamos, muy bien hechos, que es ahorita un pilar de lo que nosotros hacemos día a día, y es el estudio SET, que comparó la fenitoína, pues su equivalente fosfenitoína, el levetiracetam y el valproico. Eran 384 pacientes, como dijimos es el estado epiléptico establecido. Tuvo un éxito en el cese cerca del 50%, miren que es también similar en los diferentes estudios, y no hubo diferencias significativas estadísticamente entre estos tres tratamientos. En general, pues vemos que se acercan todos casi el 50%. Sí, también es igual si se hace tanto intención a tratar o por protocolo, si se respeta el protocolo, digamos, de manera estricta. En cuanto a admisión a UCI, también es básicamente casi el 60% fueron admitidos a UCI. Y en cuanto a los análisis de seguridad, no hay diferencias significativas, tal vez por el número de los pacientes en los que pasó los eventos, pero sí, por ejemplo, se presentó una tendencia a tener mayor hipotensión en el grupo de fosfenitoína, fenitoína, que pues eso lo sabemos por su naturaleza de ser un medicamento bloqueador de los canales de sodio, pues va a tener esa complicación, ¿no? Lo mismo podría tener un poco más de arritmias cardíacas, aunque no se presentó. Esto pues también tiene en general un poco más de tasas de intubación orotraqueal. Repito, no fue significativo, pero pues ahí está. Y las crisis recurrieron también casi que en el 10% de todos, 12 horas después, sin diferencias. La depresión respiratoria asociado a la intubación orotraqueal, también un poco más en fenitoína, y hubo una tendencia a una mayor mortalidad con el levetiracetam. Sin embargo, eso pues es un poco discutible, ya que los pacientes del grupo de levetiracetam habían recibido mayor cantidad de benzodiazepinas antes, tal vez lo que hable de que sea unos pacientes un poco, digamos, con un pronóstico peor, o que era un cuadro tal vez más retador. El siguiente estudio comparó la cosamida y fenitoína. Pues como vemos ya son medicamentos un poco más nuevos. Esto fue en el 2018. Como vemos aquí, fueron 37 pacientes en cada uno de los tratamientos.
pues no hubo una diferencia significativa, porque fue de no inferioridad. Sin embargo, en el grupo de la cosamida hubo un poco más, en el 63% de cumplimiento de objetivo primario, que no tuvo recurrencia de las crisis. No hubo diferencias tampoco entre los efectos secundarios, incluyendo hipotensión y bradicardia. Ambos son bloqueadores de canales de sodio. Entonces es no inferior, o sea, lo podemos usar, digamos, de manera, si se quiere, intercambiable. Esto pues hay que decir que son tratamientos. Este estudio específicamente es para crisis, ¿sí? Para crisis electrográficas, o sea, que no demuestren un fenómeno motor, porque fue pues el primero. Ahorita vamos a ver otro, pero fue en inferior, ¿sí? Este es el siguiente, que sí es en el contexto de estado epiléptico. Son de los pocos estudios que tiene la cosamida, de los estudios, si se quiere, aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados, comparados con pues, un comparador activo, etcétera. Entonces, aquí en este caso con el ácido valproico, también hubo una similar tasa de cese de la actividad a 1 hora, que era el objetivo primario, unos números bastante buenos, en el 66-69% de los casos. También en cuanto a efectos secundarios, pues como son tan pocos pacientes, describían pues en números, digamos, absolutos, se presenta bradicardia y hipotensión esperables por su mecanismo de acción, y lo mismo el ácido valproico, disfunción hepática, que la definían como elevación de las enzimas hepáticas o de las bilirrubinas en 6 pacientes, también esperable pues por su metabolismo, pero pues no hubo diferencias significativas, esto pues por el bajo número de casos. Bueno, pero también aquí demuestra, ahora sí, en el contexto de un estado epiléptico, que podemos usar la cosamida de manera, si se quiere, intercambiable con el valproato. Hay que decir que son estudios, como su nombre lo dice, es un estudio piloto, o sea, de los iniciales, ¿sí? Y también hablar del vivaracetam. Como sabemos, es un medicamento bastante análogo al levetiracetam, que es ambos tienen afinidad y bloquean la proteína sináptica SB2A, y bloquean que haya esa, digamos, neurotransmisión del glutamato en los receptores, pues que vaya a los receptores AMPA o NMDA. El vivaracetam tiene una afinidad de cientos de veces en comparación al levetiracetam, por eso es tan interesante este medicamento. Sin embargo, hay que decir que, hablando de evidencia, que es lo que soporta la práctica clínica, no tiene estudios prospectivos, ensayos clínicos aleatorizados, etcétera, en el contexto de estado epiléptico. Tal vez en epilepsia, digamos, de manera ambulatoria, sí, pero en estado epiléptico no los tiene, no tiene una evidencia tan robusta. Estos son de los 2 estudios más grandes pues, que encontré, que son estudios multicéntricos retrospectivos de España y de Italia, que pues básicamente demuestran que sí, es efectivo, tiene una efectividad similar a lo que hemos visto en otros estudios, que está entre el 50 y el 60%. Hay que decir que, pues como es tan nuevo, todavía hay mucho camino por recorrer. Se estaba usando como tercera línea o después de esto, en el primer estudio, y tal vez no como primera línea ni como segunda línea incluso. Entonces, tal vez en un futuro, probablemente sí, sea una de nuestras recomendaciones como tal. Hay que decir que el vivaracetam tiene también algo importante, y es que su
cinética es bastante atractiva porque logra concentraciones en líquido cefalorraquídeo y pues pasando la barrera hematoencefálica muy rápidas. Y también su administración es muy rápida, es la más rápida de todos, se la puede pasar antes de 10 minutos, que pues no pasa con los otros. Pero ya veremos. Aquí para hacer la cuña de la monitorización electroencefalográfica no es el objetivo de esta charla hablar de monitorización continua en estado epiléptico, pero sí es muy importante, cuando se tiene el recurso hay que usarlo. Como vemos aquí, entre más oscurito el color, es que tiene una recomendación más fuerte. Entonces el monitoreo continuo en el mundo ideal se debería hacer en todos los pacientes con estado epiléptico, generalizado, que no retornen. Incluso sería bueno ver que también, o sea, que tanto vemos como que terminan las crisis clínicamente, ojalá veamos qué es lo que está pasando acá adentro eléctricamente y también esas crisis terminen eléctricamente, ¿sí? Y en estado epiléptico refractario siempre. Y en estos pacientes, aquí este es el otro escenario clínico, críticamente enfermos, que estén en coma, que no haya una explicación, se debe hacer para descartar el estado epiléptico no convulsivo, que es la única forma de diagnosticarlo, y pues se debe tratar como un estado epiléptico, como ya vimos. Bueno, ¿cómo sospecharlo? Son unos síntomas, digamos, de la alteración del estado mental, pacientes con confusión, con somnolencia, letargia, alteraciones de memoria, coma, pero también miren alteraciones en el habla, mioclonías, comportamientos inusuales, alteraciones, si se quiere, psiquiátricas, ansiedad, agitación, delirium, algunos signos extrapiramidales y alucinaciones. Entonces hay que tener en cuenta todas estas como pistas que a veces pueden ser muy sutiles para sospecharlo y diagnosticarlo. Si no se tiene el recurso, incluso se puede hacer prueba terapéutica. Bueno, con benzodiazepinas hay que estar preparado pues para una intubación y para tratar la hipotensión, pero se puede hacer. Hablar un poco de imágenes, mostrar solo algunos de los hallazgos que tenemos. Entonces, son diversos patrones. Este primero, como vemos, hay una restricción en la difusión, que es esa secuencia que usamos en resonancia. Obviamente no va a ser la primera imagen que hagamos, en general pues se podría hacer una tomografía cuando esto ya se haya controlado, pero si se puede hacer una resonancia, se pueden encontrar cualquiera de estos patrones. Entonces, el hipocampo y la amígdala, como vemos, se lleva la mitad de los patrones en su restricción. Importante que la restricción no tiene un territorio vascular. Bueno, aquí por ejemplo, en la ínsula hay una restricción de la difusión de tipo giral o en el giro o cortical, en el pulvinar del tálamo, en el esplenio del cuerpo calloso, en la cabeza del caudado, y también interesantemente este fenómeno que se llama diasquisis cruzada, que es en el cerebelo contralateral. Un ejemplo de una mujer de 23 años con epilepsia focal postraumática, tenía su zona epileptogénica frontal izquierda. Aquí vemos en las secuencias de Flair, esto es en el contexto del estado epiléptico, tiene una hiperintensidad, si se quiere, giral o cortical, y también con ese fenómeno de diasquisis cerebelosa, diasquisis cruzada, que tienen un aumento en el arterial spin label, que pues es una secuencia que mide básicamente perfusión. Eso a las 2 semanas en general es transitorio. Pueden ser 2 semanas, pueden ser 4. Hay que hacer una imagen de control. Si se encuentran algunos hallazgos, puede ser normal la resonancia, pero si se encuentran esos hallazgos, se debe hacer una imagen de control. Y como vemos aquí, pues estos hallazgos pues revierten. Bueno, ahora sí, tal vez lo que a veces nos es más práctico, quise traer se llama un pocket,
que lo realizó la sección de jóvenes de la Liga, de jóvenes epileptólogos de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que vemos es la que más o menos dicta cómo son las cosas. Y pues fue importante que fue revisada por el experto, el doctor Trinca, como mencionamos. Entonces, ¿qué hay que hacer inicialmente? Esto es antes, digamos, del tratamiento, un estado epiléptico temprano, entonces el ABC, eso es básico en todos los pacientes. Si se puede obtener un acceso intravenoso rápido, o si ya se tiene, pues obviamente hay que usarlo, pero bueno, ahí le ponemos un asterisco. Si no se tiene, ya sabemos que la vía intramuscular se puede usar. A veces se le tiene miedo a usarla, pero ya vimos que es incluso hasta en ese estudio superior. Siempre chequear la glucometría, porque pues obviamente si está baja hay algo que se maneja básicamente con la reposición de la dextrosa y sale. En ese contexto también hay que tomar muestras cuando ya se tenga el acceso endovenoso de pues, exámenes básicos. Importante los niveles de medicamentos antiepilépticos que en los pacientes que ya vengan en tratamiento. Eso pues se va preguntando y se va tratando, ¿no? Eso es así en este caso. Si sospechamos que hay algo relacionado con antecedente de alcoholismo o consumo de alcohol, etcétera, pues es un punto de buena práctica administrar tiamina. Las dosis pueden ser esos también de donde uno lea de 100 o de 500 miligramos y se sigue con dextrosa. Y aquí ya, digamos, a lo que nos compete aún más en esta charla, las benzodiazepinas en general, vimos que el fenobarbital está ahí porque, como vimos en ese estudio, pues a él si no le ganaron, entonces las benzodiazepinas se usan de manera inicial. Ahí están las dosis. Lorazepam en Colombia pues no tenemos, entonces lo que más se usa es midazolam y después diazepam, lo que se tenga básicamente. Antes había clonazepam, ya no lo hay. En general es 0,1 miligramos, pero se puede usar hasta un poco más. Importante que se puede repetir 5 a 10 minutos y pues no ha mejorado. Hay que tener en cuenta que si le damos más benzodiazepinas, mayor depresión de los centros respiratorios, entonces muy probablemente haya que intubar después. Se puede usar intramuscular, ya lo vimos. Hay otras presentaciones, esto más para niños, bucal o rectal. Cuando ya está establecido, hay que ir investigando con imágenes, se van viendo qué alteraciones de los exámenes van llegando, alteraciones metabólicas, gases arteriales, etcétera. Ver pues la causa, ¿no? Hay que ir pensando la causa al tiempo que vamos tratando, cuál es la etiología. Si se tiene siempre realizar el monitoreo electroencefalográfico, ya ir avisando que el paciente puede requerir una unidad de cuidados intensivos y pues aquí están las dosis de los medicamentos. Aquí la fenitoína, fosfenitoína no tenemos, entonces fenitoína 20 miligramos por kilo. Importante siempre en este medicamento es digamos, pasarlo muy lentamente. En general es en media hora, más o menos, dependiendo obviamente del peso, y por eso son los miligramos, pero pasarlo antes de media hora es tal vez un poco arriesgado. También ver los antecedentes, los bloqueadores de canales de sodio. Si el paciente ya tiene un antecedente de una epilepsia mioclónica o de ausencias, nunca van, porque pues, lo que van a hacer es empeorarlo. Bueno, ahí el preferido es el que sigue, el valproato. De 30 a 40, en general siempre usamos 40, nos vamos con las dosis máximas. Este en general se pasa en 15 minutos, lo mismo que el levetiracetam, está a una dosis de 60. La cosamida está acá porque ya vimos que pues sí tiene una evidencia que lo soporta. Este es de 10 por kilo, pero en general lo que se usan son de 200 a 400 miligramos. También es un bloqueador de canal de sodio, entonces hay que tener en cuenta, así sea que bloquee los canales lentos, igual es bloqueador de canal de sodio y pues tiene las otras consideraciones. Y el fenobarbital, que tal vez no hablamos mucho de él, pero sí hay que tener en cuenta
que, por ejemplo, está presente en muchas zonas rurales de Colombia y a veces es de las pocas cosas que se tiene. Entonces también de 10 a 15 miligramos por kilo, pasarlo lentamente en media horita, eh, se puede hacer. Incluso el fenobarbital, como vamos a ver, se usa en etapas más avanzadas. Ya cuando es refractario, como dije, no era el tema de esta charla, pero ya el cuidado es en una unidad de cuidados intensivos, hay que intubar al paciente, hay que llevarlo a un coma terapéutico, esto es monitoreo electroencefalográfico dirigido, lo llevamos a lo que llamamos un patrón de estallido-supresión, que básicamente lo que nos marca es que estamos en una profundidad bastante importante del coma. Bueno, es un coma profundo. Tratar hipertermia si se presenta, y aquí lo que se va a usar o lo que se tiene siempre son midazolam, propofol y también los barbitúricos. Sin embargo, aquí pues hay que tener un asterisco también. Esto se lo deja en general cuando ninguno de estos dos funciona. Hay un estudio pues que no lo trabajé por motivos de tiempo, que se llama, pero lo pueden investigar, el código Morse o Morse Code, que compara estos dos y básicamente dicen que es lo mismo, pero sí resalta que la diferencia se da con el monitoreo. Pero da lo mismo poner midazolam, propofol. Hay que tener en cuenta el síndrome de infusión asociado a propofol. Por eso pues, hay que ir investigando en los paraclínicos, pero básicamente en efectividad da lo mismo. Un medicamento que ha tomado bastante importancia en los últimos años es la ketamina, incluso en estados epilépticos refractarios o superrefractarios, tal vez por su mecanismo de acción. Como sabemos, la ketamina es un antagonista del glutamato, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como vimos, pues eso sí es lo que siempre nos han enseñado, los receptores de las benzodiazepinas pues se internalizan, y tal vez esa es una de las explicaciones porque las benzodiazepinas como dosis única eh, o de dosis, digamos, en bolo, no funcionen tan bien si ya lleva más de cierto tiempo, 5 o 10 minutos, en estado epiléptico. Pero la ketamina, como actúa diferente, pues probablemente tenga, y por eso explique su efectividad. Se ha mostrado que es una muy buena opción. Tal vez no sea en el momento comparable a estas dos, pero sí la tenemos. Y además que tiene un perfil cardiovascular interesante. A veces los pacientes, cuando los sometemos a infusiones de midazolam de propofol, pues como son medicamentos que tienden a ser bastante hipotensores, la ketamina es un poco al revés. Antes hay que tener cuidado de lo contrario, ¿no? De tener una hipertensión, arritmias, etcétera. Pero en esos pacientes que se vayan más hacia el otro lado de la hipotensión, es interesante ese perfil. Y ya en el superrefractario, ya aquí ya la evidencia es bastante escasa, son anecdóticos los casos, no hay nada de estudios, si se quiere, controlados o bueno. Como dije, son anecdóticos, entonces hay muchas alternativas y son medidas pues desesperadas. Topiramato, esto pues por sonda nasogástrica, digamos, uno habla con los colegas y hay bastante como buena experiencia con topiramato. Tiene muchos mecanismos de acción, eso es lo bueno. Por ejemplo, el mecanismo de bloqueo de los canales de calcio, que no sabemos, pregabalina, no tanto. El perampanel, que no está acá en Colombia. Otras terapias también, magnesio, lidocaína, otros anestésicos inhalados, por ejemplo. La hipotermia en general no se usa. La dieta cetogénica sí, es así. El problema es que pues para instaurarla tiene unas condiciones previas. Por ejemplo, el paciente no debe usar propofol en un día anterior por ese riesgo de alteración del síndrome de propofol y de digamos, que esto si se aplica en un paciente que tuvo propofol puede tener riesgo de acidosis. Pero sí se ha visto que la dieta cetogénica
en los 3 primeros días, en general, es donde mayor efecto tiene y en general tiene buenos números. Donde se tenga, pues se usa. Aquí una mención especial para las inmunoterapias, sobre todo en el estado epiléptico, que es de inicio, digamos, de novo, el NORS, o sea, un paciente que me debuta con estado epiléptico, súper refractario. Ahí hay que pensar esta etiología de las encefalitis autoinmunes o de las causas inmunológicas o inmunomediadas, entonces tratarlo, si ya estamos en súper refractario, pensar bastante si es un NOR sobre todo, y si tiene otras cosas, la historia de los pacientes, mujer joven, por ejemplo, disquinesias braquiofaciales, pensar en que puede ser una encefalitis autoinmune y tratarla como tal. Corticoides y en general plasmaféresis y inmunoglobulina. Otros requieren ya otras terapias como rituximab o ciclofosfamida, es lo que más se usa, digamos, en nuestro contexto. Y por último, esto también ya son casos seleccionados, en general son estados epilépticos focales, donde se evidencia que hay una lesión en las imágenes. Se puede hacer una cirugía localizada, una lesionectomía o estimulador del nervio vago, que también tiene evidencia en estado epiléptico. No, pues no la mayor evidencia, pero hay evidencia. El RNS, el neuroestimulador de respuesta, básicamente es en la corteza. Eso en Colombia no está. La estimulación cerebral profunda podría ser. eh, y acá describen también la estimulación transcranial magnética repetitiva. Esa no tengo mayor conocimiento. Básicamente, este era como el panorama que se quería que se lleven de la charla. Bueno, entonces estoy presto pues a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Las personas que pues tengan una pregunta pueden levantar la mano o si quieren abrir el micrófono y realizarlas. Hola, Doc, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hola. No sé si lo alcanzó a mencionar, pero en el estatus epiléptico al principio, cuando se dan benzodiazepinas, máximo cuántas veces se puede repetir esa dosis O antes de sea, pasar a un segundo ya. medicamento. En general es pues, la dosis y lo que se permite o se recomienda es una aplicación más, ¿no? A los 5 a 10 minutos. Entonces, básicamente lo que uno hace en la práctica es dar la dosis y ir preparando otra o tener otra lista y al tiempo ir preparando el medicamento antiepiléptico como tal. Eso es lo que se va haciendo porque pues eso tiene sus cosas, ¿no? Entonces la jefe va preparando esto, o sea, uno va, como les digo, va tratando, va pensando, va viendo qué etiología es, pero básicamente es otra dosis. ¿Mm? Ok, y otra pregunta. Diga. Puede ocurrir que dependiendo del tipo de, pues por más de que sea una convulsión tónico-clónica, puede que dependiendo del tipo de hallazgo en el electroencefalograma cambie también pues el medicamento específico que se le vaya a dar. Sí, por ejemplo, si yo veo un trazado de punta onda a 3 hercios o punta onda a 5 hercios generalizado, preferiría no darle bloqueadores de canales de sodio, entonces no le daría fenitoína, perdón, ni incluso la cosamida, sino me iría más por valproico o por levetiracetam, por ejemplo. Entonces, sí, en ese caso sí, es de los pocos casos, ¿no? Porque de resto, pues, el tratamiento pues, no cambia mucho. Listo, gracias, doctor. Ujú. No sé si alguien más.
¿Listo? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, pues queda agradecer por la charla al doctor Andrés. Bueno, Muy un enriquecedor gusto. todo lo que se compartió y recordarle a todos los asistentes que en nuestra cuenta de Instagram de Neurobus estaremos haciendo una revisión de artículo próximamente justamente del tema del estatus epiléptico para que estén al tanto de eso y pues lo revisen. Entonces, muchísimas gracias doctor de nuevo y buenas noches para todos. Está muy bien.